nuestra posición sea la posición que prevalezca dentro de este intercambio de ideas. Pero al igual que hemos escuchado otras, pues pretendemos que se nos escuche la propia. Igualmente quiero hacer un paréntesis porque en algún momento dado del debate he sentido que en ambas partes han existido posiciones en donde quizás se cuestiona la legitimidad con la que actúa la parte contraria, en ideas me refiero. Y dentro de ese escenario yo creo que hay muchos puntos en los que podemos coincidir y dentro de esos creo que las intenciones de ambas partes pues deberían ser las mismas. Creo que tienen buenas intenciones a pesar de que no coincidamos quizás en la forma de resolverlas. Hecho esa aclaración, nosotros sí queremos manifestar que las posiciones que nosotros tenemos, y quizás yo como abogado acusatorista de derecho penal acusatorio, nosotros tenemos lo que se llaman las convenciones probatorias. Dentro de lo que nosotros llamamos convenciones probatorias, cuando nosotros vamos a un juicio, nosotros damos ciertas cosas por probadas, para no estar discutiendo sobre eso. Así que si nosotros vamos a ir a un juicio de homicidio, nosotros no vamos a discutir si la persona murió o no, si la persona le dieron 2 balazos, nosotros en eso coincidimos. Y hacemos eso para que nos permitan centrarnos en el kit del asunto. Entonces, cuando vamos al debate, formalmente un juicio oral, ya tenemos todo eso, lo demás lo tenemos acordado. Acordamos que Juan estaba en la escena, acordamos que la persona murió, acordamos que murió de 2 balazos, y ya sabemos que de eso no tenemos que ponernos a probar absolutamente nada en la audiencia. Dicho eso, yo quiero decir que yo coincido con el honorable diputado Cristiano Gámez de que en efecto existe un problema a nivel nacional, de que existe un problema con la adolescencia, de que existe esa estadística horrorosa de que hay un embarazo, de que uno de cada 5 embarazos es de un adolescente, de que eso produce una deserción escolar, de que el 80% de estos embarazos se producen viniendo de adultos mayores de 20 años sobre personas menores de edad. Entonces, si nosotros tenemos eso, yo le quiero decir al honorable diputado que ese no es el punto que nosotros ponemos en debate. Nosotros coincidimos plenamente en que existe ese problema. También coincidimos en que tenemos que hacer algo para resolverlo. Coincidimos en que queremos proteger a nuestros hijos y a los hijos de todas las personas que viven en esta república. En lo que no coincidimos es en la forma. Coincidimos en que tiene que haber educación. Lo que no coincidimos es quién y cómo y qué les quieren educar a nuestros hijos. Y esas cosas, en efecto, y la verdad es que es hasta una especie de desventaja exponer detrás de la ponencia tan magistral como de la magistrada Giniva, pero tenemos que coincidir con muchos de los elementos que ella ha planteado. Y que en efecto, como nos toca ver temas de aspectos penales, pues vamos a coincidir en muchos de los elementos que hemos planteado. Yo sí quiero decir que cuando yo he estado escuchando las partes debatiendo en los otros foros que se han dado, trato de prestar atención. Y dentro de lo que establece la contraparte, nos dice, contraparte de ideas, debo decir, nos dice es que estas cosas ya están reguladas en la Convención del Niño y estas cosas ya están reguladas en la Constitución y estas cosas ya están y todos estos derechos los tienen los niños. Entonces yo quiero hacer primero un breve análisis de lo que nos dice la Convención del Niño. Y la Convención del Niño en su artículo primero nos dice: se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que haya alcanzado antes mayoría de edad por cuestiones de los países que en su momento podrán tener una diferencia sobre eso. Artículo 5 dice: es obligación del Estado respetar las responsabilidades y derechos de los padres y las madres, así como familiares, de impartir al niño la orientación apropiada a la evaluación de sus capacidades. Ojo, porque más tarde vamos a ver un tema relacionado a la patria potestad. Y esta Convención del Niño
empieza para nosotros a decirnos quiénes tenemos ese derecho, quiénes debemos decidir sobre temas de educación de nuestros hijos. ¿Es el Estado, como pasa en Cuba, en Venezuela, que nos van a decir qué es lo que le van a enseñar a nuestros hijos? ¿O somos nosotros los padres los que vamos a decidir qué es lo que se le enseña a nuestros hijos? Tenemos que el artículo 14 dice: el niño tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, pero dice bajo la dirección de su padre y su madre y de conformidad con las limitaciones. Nuevamente la Convención nos vuelve a limitar y nos vuelve a indicar que somos padre y madre quienes tenemos que ver con ese nivel de formación de nuestros hijos. El artículo 34 dice que es derecho del niño ser protegido. Y aquí quiero hacer muy claro que no dice que el niño tiene que protegerse, dice que debemos protegerlo a él de lo que es la explotación y el abuso sexual, incluyendo la prostitución y su utilización en prácticas pornográficas. Cuando nos vamos a la Constitución Nacional, la Constitución Nacional nos dice en el artículo 56, el Estado, y esto está en el capítulo de la familia, y dice: el Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores. Pero dice también en qué se fundamenta eso. Y dice el artículo 57, dice: el matrimonio es el fundamento legal de la familia. O sea, la Constitución nos fija unos parámetros que son sobre los cuales se va también a basar la educación. El artículo 59 nos establece que la patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres, y dicen que los padres estamos obligados a alimentar, a educar, y lo resalto en grande porque nuevamente la educación es un papel que si bien tiene el Estado de manera obligatoria durante la primaria, nosotros los padres lo tenemos desde el día 1 y hasta el momento que nuestros hijos cumplan la mayoría de edad, y posterior a eso, pues en la forma de quienes queramos hacerlo. La Constitución Nacional nos dice también cómo se organiza la educación, y sobre esto tiene que estar basado cualquier proyecto de educación. Y el artículo 91 nos dice que todos tienen el derecho a la educación y a la responsabilidad de educarse. El Estado organiza y dirige el servicio público de la educación nacional, pero dice y garantiza que a los padres de familia el derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos. Aquí nosotros no podemos tener a un Ministerio de Educación haciendo guías sin la participación de los padres de familia. Aquí nosotros no podemos tener a nadie haciendo leyes de educación sin la participación de los padres de familia. Entonces dice también en qué se debe basar la educación. Y dice: la educación se basa en la ciencia, utiliza sus métodos, fomenta su crecimiento, su difusión y aplica sus resultados, pero dice ¿para qué? Y dice: para asegurar el desarrollo de la persona humana y de la familia. Y ya describimos lo que dice la Constitución sobre lo que es la familia. Y el artículo 107 nos dice, y ojo que aquí se respetan todas las religiones, pero es un tema constitucional de cómo está planteado. Y nos dice que en los colegios públicos se enseñará la religión católica, pero su aprendizaje y asistencia a los cultos religiosos no serán obligatorios cuando soliciten sus padres o tutores. Nuevamente nos refiere a los padres de familia como elementos esenciales, principales, y el Estado entrando de manera subsidiaria en la educación de nuestros hijos y nunca de manera principal. Cuando nosotros nos vamos al Código de la Familia, que son normas que establecen sobre los menores, tenemos que la patria potestad es la relación o el conjunto de deberes, eso lo vimos en la Constitución, y el artículo 319, dentro de las facultades que nos da la patria potestad, dice velar por su vida y su salud, tenerlos en compañía, pero dice educarlos y procurarles una formación integral. Pero también dice en el tercer numeral, dice representarlos, porque somos nosotros quienes representamos a los menores, a nuestros hijos menores. Somos nosotros quienes les ejercemos a través de la patria potestad sus derechos.
Somos nosotros quienes tenemos que decidir qué es lo que le queremos enseñar a nuestros hijos y qué no. Cuando nosotros vamos a las aprehensiones que yo he podido tener sobre la ley, en particular el proyecto de ley, una de las primeras aprehensiones que yo tengo es precisamente la obligatoriedad en todos los centros de enseñanza primaria. Empiezo por decir que cuando nosotros hablamos de enseñanza primaria y secundaria, estamos hablando de menores de edad. Los menores de edad, un niño se gradúa precisamente entre los 17 y ya recién arribando a los 18 años de edad. Y esto es importante porque cuando la magistrada bien nos explicaba el tema del consentimiento, pues tenemos que tener claro que la educación que estamos planteando en efecto está dirigida a niños, como lo define la Convención del Niño, a personas sin consentimiento y cuyo consentimiento nosotros como padres representamos. Es a esas personas a quienes le están dirigiendo la educación y somos nosotros como padres quienes tenemos que decidir qué se les quiere enseñar. Esa obligatoriedad y que se da a la universalidad me tiene algunos reparos que son de carácter legal que estoy señalando, pero también algunos reparos en carácter de eficacia. Y como decía, podría coincidir en la mejor voluntad que puede tener la contraparte en querer de alguna manera mejorar todo el tema, porque no dudo ni un minuto de la excelente voluntad que pueda tener la parte de resolver eso de esta forma. Pero la universalidad nos trae un problema. Y yo pregunto, cuando nosotros nos vamos a los temas de deserción escolar y cuando nos vamos a los temas del porcentaje de adolescentes y niñas embarazadas, por ejemplo, en las comarcas indígenas o en determinados pueblos del país, me pregunto, ¿es exactamente lo mismo que ocurre en el Colegio Las Esclavas o que ocurre en un colegio privado de Costa del Este o que ocurre? ¿Tenemos ese mismo problema de deserción escolar? ¿Tenemos ese mismo problema en cuanto a los embarazos precoces? ¿Tenemos esos mismos problemas en cuanto a lo que son las enfermedades de transmisión sexual? ¿Es el mismo impacto? Si no es el mismo, no puede ser la misma solución. Entonces este no es un paquete que se tiene que meter de esa manera, de que aquí vamos a meter a todos en un paquete porque nosotros tenemos un problema en determinado sector del país. El segundo problema que tengo es un reconocimiento de derechos que se quiere hacer a los jóvenes, como bien explicaba la magistrada, más allá de lo que permite cualquier norma convencional o cualquier norma constitucional. Y cuando hablamos de convencionalidad, hablamos de todos los tratados y las convenciones que han sido aprobadas por Panamá. Se le está queriendo reconocer derechos que, si bien han habido cambios en el proyecto de ley 61, como por ejemplo el que pudiera acudir a un doctor y que a los padres no le dijeran. Y a pesar de que eso ha sufrido una modificación, diciendo que se nos comunicará a través de asistencias o temas en los programas escolares o cuestiones, sigue diciendo que el menor pudo ir allá por su propia cuenta y renta. Y no sé si entendimos que constitucionalmente, convencionalmente, somos papá y mamá quienes tomamos esas decisiones. Y no puede una ley aprobada por 36 diputados cambiarnos lo que nuestra Constitución Nacional y las convenciones nos protegen a nosotros como derechos de padre y madre. Nosotros tenemos que, eso irrespeta el derecho de los padres de participar en la formación de nuestros hijos. Porque dijimos que si bien el Estado regula lo que tiene que ver en relación a la educación, pues tenemos un problema cuando no nos participan. Y yo tengo que decir, aquí se ha dicho, ha habido un debate o ha habido algo sobre la ley. No es posible que hayan hecho un debate, es posible que haya habido una participación. Pero solo la marcha del otro día nos dice que están lejísimos de tener un tema como consenso. Pero lejos. Pues si no tenemos un consenso sobre algo que es aplicable a nuestros hijos,
yo pienso que es momento de detener, y ahí aplaudo la iniciativa planteada por el honorable diputado, de que todas las bancadas bajarán ese proyecto a primer debate. Pero ese proyecto a primer debate, pues nosotros tenemos que plantear temas muy, muy claros en ese proyecto de lo que va a ir, porque de nuevo, no es que nadie piensa que no hay que educar a los niños, sino de nuevo, ¿quién me los va a educar? Porque por Dios, nosotros aquí tenemos profesores que nos pueden enseñar matemáticas, los voy a estar poniendo a enseñar temas de sexualidad a mis hijas. Entonces, primero hay que capacitar a la mano humana, que va a hacer eso, a los maestros, a los profesores, limitar exactamente qué es lo que quizás puedan hacer sobre temas de temas para entonces pensar que quizás se puede implementar un proyecto como este. Y sobre estos temas, si bien nos han dicho quienes presentan el proyecto y nos dicen, no, pero es que esto no tiene nada que ver con la ideología de género, esto no tiene nada que ver con las guías, etcétera, pues yo tengo que decirle, cuando yo leo este proyecto en el artículo 7, dice: el diseño curricular y la elaboración de los programas será responsabilidad del Ministerio de Educación, con el apoyo técnico del Ministerio de Salud, en concordancia con la edad de etapa ambiental y evolutiva. Aquí no menciona ni siquiera a los padres. Entonces, volvemos a que ese artículo 7 nos establece que quién va a estar haciendo esas guías y quién va a estar haciendo lo relacionado va a ser el Ministerio de Educación. Y como bien dijo la magistrada, pues nos están poniendo los bueyes detrás de la carreta, porque ya salieron estas guías. Si son buenas, si son malas, pues hasta que no las veamos en definitiva no lo vamos a saber. Pero si nosotros tenemos una ley marco que permite eso y que no está participando a los padres de familia y que además es obligatoria en todos los colegios, ¿cómo nosotros tan siquiera podemos confiar en lo que va a decir lo que van a decir esas guías? Cuando nosotros tenemos múltiples situaciones que han pasado en otros lugares del mundo, yo creo que aquí aplica radicalmente ese anuncio del podcast que decía Gatochki por Levinsky, nie. Gato por liebre no. ¿Por qué? Porque hoy día nosotros podemos tener la mejor intención y podemos tener a gente muy formada. Yo respeto muchísimo al honorable diputado Cristiano Adames, igual a las personas que puedan estar detrás de esto, pero esos no van a estar todas las veces ahí y no necesariamente son las autoridades del Ministerio de Salud. Y en efecto hay personas que creen en los temas de ideología de género sin pensar que puedan ser mejores o peor que yo, o que ellos tengan la razón o la tengo yo, pero definitivamente que es un tema que si se le va a enseñar a nuestros hijos, pues yo quiero debatirlo. Y yo quiero debatir qué es lo que en ese momento se va a poner en esas guías. Si nosotros tuviéramos una ley, y esto a nivel de consejo para el honorable diputado, que nos estuviera diciendo se prohíbe hacer guías que tengan este contenido, pues pienso que bajarían muchísimo las aprehensiones sobre ciertos temas. Pero cuando esto se deja muy abierto, cuando esto se deja, no, mira, no dice nada de esto, sí, no dice nada de esto, pero tampoco dice nada de lo otro. Entonces, cuando no dice, no se permite, pero tampoco dice se prohíbe, y ya están haciendo las guías, para nosotros trae un condimento de preocupación. Cuando nosotros, en eso, si tengo un punto adicional, es que quisiera ver la eficacia que supuestamente ha tenido en otros países, y la eficacia directa, probada del proyecto. Porque seguro habrán otras consideraciones en otros países que no necesariamente se han dado por el resultado del proyecto como tal. Porque ha habido temas en controles en cuanto a lo que a programas de formación de padres, porque ha habido temas en los contenidos de internet, porque ha habido temas en los programas de control parental en internet. Entonces, han habido muchas cosas, porque hay temas de control de alcohol. Entonces, si hay algo que me puedan dar a causa-efecto y decir, mira, esto como redujo pues, los embarazos precoces, como esto redujo las enfermedades de transmisión sexual, como esto redujo los delitos de violación, pues yo estaría dispuesto a escuchar muchísimo más del proyecto, me encantaría. Pero lo cierto es que aplaudo la iniciativa de que esto vaya a primer debate, porque en efecto es el lugar donde podemos plantear debates.
Aquí ya entro en el tema que nos corresponde, que fue abordado inicialmente por la magistrada Giniva. La violación técnica, la violación impropia, como se le llama, es cuando se produce un acto de relación sexual con un menor, a pesar de haber tenido el consentimiento del menor. ¿Por qué? Porque el menor no puede brindar ese consentimiento. Y es como la persona que tiene una enfermedad mental, que no le es capaz de dar ese consentimiento. Entonces aquí viene un problema. ¿Qué me están enseñando las guías? ¿Y qué me está promoviendo esta ley? Cuando la ley me dice que van a empezar a tener sexualidad responsable, que les vamos a empezar a dar formas de controlar relaciones sexuales para que no vayamos a tener embarazos o para que no tengamos enfermedades de transmisión sexual. Pues yo les voy a traducir cómo se dice eso. Les estamos enseñando a soportar una violación de manera criminal, porque eso es lo que permite esa ley. Y mientras este artículo del Código Penal no se cambie, cualquier cosa que se le enseñe a una niña a soportar la consideración de que alguien tuvo relaciones sexuales con ella, se ha llamado y se seguirá llamando violación. Yo nuevamente puedo entender la buena voluntad del proyecto, la buena voluntad que tienen quienes llevan el proyecto, pero no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo porque como se le sigue llamando a eso violación y seguirá siendo violación, yo hubiese preferido algo que formara en cuanto a los valores, que le dijera el valor de la abstinencia de tener relaciones sexuales. Hubiera preferido un proyecto que nos enseñe a nosotros que el que toca a una niña menor de edad va preso. Hubiera preferido que aquí haya un programa por parte de las fiscalías y que salgan a pescar estas cifras. Si estas cifras son correctas, y no dudo de ellas, tenemos que empezar por votar a toda la división de delitos sexuales de la Policía Técnica Judicial, porque no sirven para nada. Entonces, cuando nosotros tengamos que empezar a hacerlo, el trabajo que tiene que hacer, tenemos que empezar a decir, señores, a esa gente que está aquí y que han agarrado y han violado esa cantidad de niñas, pues vamos a empezar a buscarlos. Porque cuando empiecen a caer uno tras otro, empezarán también a reducirse esas cifras. Cuando nosotros eduquemos a las niñas a reportar, a denunciar, a respetarse, cuando le demos a las iglesias que hacen un trabajo magistral, le demos el presupuesto, apoyo para poder hacer un trabajo en el plano espiritual y religioso. Cuando nosotros empecemos a hacer temas de control en las redes sociales, aquí hemos visto que nos han dicho a nosotros, es que el problema es que ustedes no ven que los bombardean por internet, los bombardean por temas de redes sociales. Pues si ese es el problema, ¿por qué ese no es lo que resolvemos? ¿Por qué no empezamos a poner multas y persecución penal al contenido que pueden tener los menores? ¿Por qué no se diseñan a través de la Autoridad de Innovación Gubernamental, por qué no se diseñan programas para poderle repartir a los padres de control parental sobre el acceso de estos materiales en internet? ¿Por qué no hacemos programas educativos? Yo estoy de acuerdo con los programas educativos, pero si estamos teniendo también falencias en cuanto a los padres que no están dando la educación sexual a sus hijos o preparándolos para esta situación, pues pienso que lo primero que hay que preparar entonces es a los padres. Y entonces habrá que diseñar cursos para los padres. Y habrá que hacer que las escuelas llamen a los padres a decirle, señora, su hijo está en tercer año, está en cuarto año, está en quinto año, empiece porque usted empieza a tener peligros aquí, este otro peligro aquí, concientícese. Y quizás pudiera avalar que el Estado entrase a través de otras fórmulas para aquellos hijos que no tienen padre.
y que pudiesen crearse situaciones especiales para aquellas personas que no tienen padre y que necesitan algún tipo de orientación. El Código Penal también nos habla del estupro, que es la relación sexual con alguien que tiene más de 14 años, menos de 18 años. Sigue siendo un delito. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a plantear una ley que le dice a un menor de edad, a una menor de edad, y le dice, señor, lo que usted tiene es que, mira, usa anticonceptivo para esto? Es casi una apología del delito. Es decirle, esto debe pasar. Cuando nosotros por ley, por constitución, estamos diciendo en el otro lado, si pasa, esta persona tiene que ir presa. Es un nivel de incongruencia legal que no puede sustentarse, porque nuevamente esa misma asamblea que hoy debate este proyecto de ley sexual aprobó en el 2007 la ley 14 que establece, y esto estaba aprobado desde muchísimo antes, para ocultar, simplemente estoy haciendo alusión a la última modificación que se hizo, pero nos dijo a nosotros que meterse con una menor es delito. Entonces, de las pocas cosas que hay que enseñarle a las niñas es que si un mayor tiene una relación sexual con ella y ella no tiene 18 años, está cometiendo un delito. Lo que hay que enseñarle a los padres es a educar a sus hijos sobre los peligros que pueden hacer, que pueden tener, y tratar dentro de eso, y sabemos que la realidad no nos va a llevar a un mundo perfecto, pero tratar de que eso, las iglesias, la formación en valores, la formación espiritual, tratar de que la persecución penal nos lleve a reducir los índices, pero reducir los índices de manera responsable. Porque si nosotros hacemos esta ley, esta es una ley de complicidad de la violación. Porque lo que hacemos es hacernos cómplices de la violación a niñas menores de edad. Finalmente, tenemos los temas de corrupción de menores, que podemos verlo para ambos lados. Porque la corrupción de menores, podemos decir que yo no sé lo que van a terminar enseñando esas guías y qué le van a enseñar esas guías a mis hijas sobre un tema que es una formación que pudiera fácilmente tener contenido sexual inapropiado. Pero nuevamente esa es la norma que deberían estar aplicando hoy día las fiscalías cuando los menores, a través de internet y a través de otras figuras, se les da acceso a contenido indebido. Yo quiero decirles, porque había muchos aspectos aquí a considerar en materia penal y la verdad que el tiempo nos es corto, pero yo sí quiero cerrar la intervención con una breve reflexión para todos los que estamos viendo este proyecto a favor y en contra, porque no somos los papás que estamos de este lado los que somos los buenos y los otros son los malos, ni viceversa. No es que nosotros queremos más a nuestros hijos y ellos los quieren menos, tenemos una visión distinta de cómo resolver el problema. Pero yo sí concluyo con esto. No hay nada más sagrado para un padre que sus hijos. Todos entendemos el problema. Todos entendemos que hay algo que hacer sobre el problema. Todos entendemos que debemos educar en el problema. Pero lo que estamos viendo, lo que tenemos hoy día en el país, nos está mostrando una división. Algo que debería unirnos a nosotros nos está dividiendo. Y nos pudiera dividir cualquier cosa que huela a imposición. Porque no se puede hacer un proyecto de ley que no responda a los intereses consensuados con los padres de familia. Finalizo simplemente diciendo que bajo ningún motivo puede pasar una ley que tenga un nivel de rechazo. Pero en esta particular ley, que tiene que ver con nuestros hijos, y siendo que no hay nada más sagrado que nuestros hijos, yo espero que esa ley no camine un paso más si no tiene algo llamado al consenso general. Muchísimas gracias.